Bueno, muy buenos días a todos. A continuación voy a hacer la presentación sobre el tema de la inmigración hacia Colombia, analizar del libro tercero de la política de Aristóteles. Entonces, mi nombre es Santiago Molina Barajas. Lo primero que vamos a analizar es por qué escogí este tema. Me parece que la inmigración es un problema muy importante para nuestro país debido a la gran diáspora de venezolanos que han llegado en los últimos años, que incluso siguen llegando. Y es un problema que siento que las personas ya todos lo vimos en el día a día, es algo que nos toca como tal eh, en lo más cotidiano de nuestra experiencia. Se dicen muchas cosas sobre la migración de los venezolanos, que es un gran problema, que no tiene una solución. Y a mí me parece que este problema tan grave, político, tiene mucho que ver con las ideas de Aristóteles, expuestas sobre todo en el libro tercero, en el capítulo tercero, ya vamos a mirar eso. Por esa razón fue que lo elegí, porque me parece que es un tema muy actual y de mucha importancia. Respecto a la justificación, era lo que ya estábamos hablando, y creo que en el libro se pueden abordar muchos puntos importantes, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero volviendo un momento a la justificación, me parece que este problema de la inmigración se puede ver desde muchos puntos políticos muy importantes y que tiene la posibilidad de que sea, no sé si la palabra sea beneficioso para el país, pero por lo menos no tan grave como lo hemos tenido que vivir, porque además hay algo que hay que recordar y es muy importante, es que se están hablando de vidas humanas. No es como un problema abstracto ni demás, sino que es un problema que tiene que ver con personas, niños, pues que están buscando mejores oportunidades porque desafortunadamente en el país de ellos tuvieron muchas circunstancias adversas. Yo hablo sobre todo o me gustaría hacer hincapié en la inmigración de venezolanos, pero supongo que hay miembros de otros países que pueden llegar a pasar. Y también nos sobra recordar que muchos compatriotas colombianos están haciendo lo mismo en otros países. Se han ido a Australia, se han ido a Estados Unidos, a España. Tengo entendido que son los referentes que más se utilizan en cuanto a mi vida personal son los que yo más he podido identificar. Entonces no es como que sea solamente un problema que se quede en tanto a los venezolanos que llegan a Colombia, sino que nosotros mismos como colombianos tendemos a migrar mucho. El objetivo general sería analizar los efectos de la inmigración hacia Colombia desde la perspectiva del libro tercero, el capítulo tercero de la política de Aristóteles. Entonces, vamos a seguir en cuanto al estado del arte. El estado del arte que encontramos de esta problemática que encontré, básicamente obedece a tres artículos. En el primero, la integración de los venezolanos en Colombia, discurso de líderes inmigrantes en Bogotá y Cúcuta. Lo que podemos ver es que los autores rescatan cómo cuando el migrante llega, el primer problema que tiene es que no hay una institución y una legalidad para su integración a la sociedad. Los que rescatan Sáez, Andrade y Cardi Medina en su artículo. Es decir, no hay un acompañamiento del Estado colombiano hacia ellos. Y cuando lo hay, no es que tenga las pautas necesarias para integrar. Si volvemos al punto anterior, estamos hablando de personas que llegan pues con unas habilidades y unos conocimientos que si no son puestos en práctica, pues prácticamente se van a volver una carga. Entonces, lo primero que señalan estos autores es que hace falta esta acogida por parte del Estado colombiano. Entonces, habría que mirar una legislación y una normativa para que esto se dé gradualmente. Sobra decir que lo otro que pasa mucho es que hay muchos que pasan sin estos controles ni siquiera, o sea, simplemente se saltan como el procedimiento normal y quedan como indocumentados, por así llamarlo. Eso en cuanto al primer artículo. En cuanto al segundo artículo, encuadres de migración venezolana, un análisis del frame informativo digital es el tiempo, Colombia y el comercio de Ecuador. Lo que señala el artículo es que los medios de comunicación, en nuestro caso el tiempo, eh, lo que generalmente hacen hincapié es como en todo lo malo de la migración. Entonces, las bandas criminales que se forman por los inmigrantes que llegan a invadir espacio público, etcétera, etcétera. Entonces, el artículo señala cómo se da una tendencia claramente negativa hacia la inmigración. Claro,
aquí hay una cosa que se tiene que tener muy en cuenta. Lo que más hacen énfasis los autores, el autor, Inciarte, es en que solamente se mencionan los aspectos negativos. No van a poner el ejemplo de gente venezolana que es trabajadora y demás, no. Por lo menos en el caso del tiempo y el comercio de core, el enfoque es muy negativo y obviamente se crea un estigma social al respecto. Entonces ya todo lo malo que pasa lo hizo el venezolano. Entonces me parece que es un punto muy importante a tener en cuenta en el estado del arte. Cómo ya se crea un imaginario, un prejuicio hacia el inmigrante. Finalmente, el último artículo se llama Respuestas de los países del Pacífico Suramericano ante la migración venezolana. Estudio comparativo de políticas migratorias en Colombia, Ecuador y Perú. Este artículo nos señala cómo cada vez más son necesarios estos marcos legales para la migración, porque es un problema que no se puede negar, y cómo los estados, en este caso Ecuador, Perú y Colombia, siguen sin dar unas barreras que permitan resolver el problema. Si bien los autores señalan que Perú, por ejemplo, está incorporando como una medida de aceptación de los títulos venezolanos universitarios para ya integrarlos más a su sociedad. De todas maneras, esta iniciativa que es buena todavía no sigue acobijando lo que pasa con la problemática de los venezolanos. Es decir, digamos que son muy pocos los que pueden recibir ese beneficio y demás. En tanto en nuestro país, pues se intentan hacer normativas, pero no, si, no se pueden resolverlo eh, como de manera general. También sobra decir que aquí lo señalan los autores, Colombia es el país que más inmigrantes venezolanos recibe. Estamos hablando de un promedio de 2 millones a 3 millones de personas que llegaron de Venezuela. Entonces, todos estos temas hay que tenerlos en cuenta. Bien, entonces ahora sí pasamos a la relación teórica de este problema con los bases de los textos aristotélicos. Lo primero que quiero señalar es que Aristóteles este problema de la inmigración lo trabaja como de manera indirecta en su texto cuando habla sobre el ciudadano en el libro tercero. Entonces, la virtud del hombre de bien y la virtud del ciudadano son idénticas. Lo que primero se pregunta Aristóteles es qué es un ciudadano. Y en esta pregunta, él se plantea la idea de evaluar qué es lo que constituye a una persona para que sea ciudadano. Entonces, da el ejemplo de cómo en países que tienen muy poquita gente, generalmente se hacen leyes para integrar más ciudadanos, porque en la antigua Grecia el extranjero era como visto de mala manera. Incluso él pone un ejemplo, cito textualmente. Aquí lees estas palabras. Yo trataba con un vil extranjero. Es que a sus ojos es un extranjero en la ciudad cuando no participa en las funciones públicas. Esta cita es de Homero, de Aristóteles. Y se refiere a cómo en la antigua Grecia el extranjero era visto como, pues como una persona no deseada, por así llamarlo, que no comparte las cosas importantes no comparte las cosas importantes de la polis. Y este punto es muy señalado por Aristóteles porque él se pregunta si más bien no es la virtud del hombre de bien y la del ciudadano las que lo hacen idénticas. Entonces, esta manera, lo que debería caracterizar al ciudadano es tener cierto marco de excelencia, de hombre virtuoso, y que ello es lo que primero lo debería identificar. De esa idea, también tenemos que el ciudadano se ocupa de los intereses comunes. Hay algo muy importante que él señala, que de pronto en nuestra época no es tan así, porque pertenecemos a una democracia representativa, y es como el ciudadano solo es ciudadano cuando tiene decisiones en la polis. Supongamos que no tiene decisiones por la razón que sea. Él llama que ahí ya no es ciudadano. Solamente cuando él puede participar de la polis, dar su opinión sobre la polis, sobre las decisiones que se van a tomar, se le puede considerar ciudadano. Por eso menciona el ejemplo del artesano, como en unas comunidades sí se le considera ciudadano y en otras no. Por ejemplo, en una aristocracia menciona Aristóteles, porque la incidencia del el tiempo que él tenga para poder incidir. Por eso mismo el tercer punto también tiene que ver con el poder público. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en el problema de la inmigración lo que tiene que tratar de resolver el Estado, debería tratar de resolver el Estado, es cómo incrustar al Estado colombiano a los venezolanos como ciudadanos colombianos que tienen unos derechos, como todos los colombianos, pero también tienen unos deberes, porque ya se ha visto la problemática de que muchas bandas criminales de venezolanos no reciben un castigo por parte del Estado colombiano al no tener
como tal el marco constitucional que los juzgue y demás. Entonces, eso es algo muy importante. Pero me parece a mí más importante señalarlo, como lo menciona Aristóteles, que hay muchos talentos que se pierden. Entonces, se puede tener un gran músico venezolano, pues es conocido que los venezolanos en cuanto a la música clásica están muy bien preparados y no está donde debería estar, que es en la filarmónica de un país o dando clases, aprovechando sus conocimientos, sino que está en otra cosa. El problema de la migración muchas veces tiene esas barreras y es desaprovechar el talento humano, porque de todas maneras está llegando un talento humano importante a una nación, a una sociedad, que es lo que deberíamos tratar de ver. Para concluir, me parece que los planteamientos de Aristóteles proporcionan estos análisis para ser tenido en cuenta, entonces que estos ciudadanos hagan parte de un proceso que les permita tener unas decisiones públicas, obviamente todo reglamentado, y eso a la corta o a la larga va a tener sus efectos positivos en el país, que es lo que podemos ver en el caso de los mexicanos que han llegado a Estados Unidos. Si bien las personas mayores de edad no tienen los beneficios, ya los niños sí tienen estos beneficios y mucho de ese talento se aprovecha. Se puede ver en la historia de países que han tenido estas leyes inmigratorias. Por eso mismo considero que debe irse el inmigrante su posible aporte a la sociedad, que se debe tener un control sobre estas personas, no puede ser simplemente que el que pasó el puente esté bien y el otro no, no, eso es un trabajo arduo de dinero y demás que busca tener esas esperanzas en un futuro y finalmente que siempre puede parecer un problema si es bien gestionado, puede ser de mucha ayuda porque es un recurso muy importante como lo es el capital humano, el talento humano. Creo que eso es lo más importante de mi exposición. Espero que haya quedado claro y les deseo muy buen día a todos. Hasta luego.